Gracias, Mónica. En este momento nos visita en el set el señor Alejandro Mostajo, que es ex ejecutivo de la Federación Universitaria Local. Bienvenido a nuestro programa y estaremos comentando acerca de este polémico asunto y del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional en relación a los docentes titulares. Muy buenos días, aprovechar el momento para saludar al pueblo de Cochabamba y muy agradecido por la invitación, ¿no? Por el programa como en la radio. Gracias, a su disposición. Bueno, ha salido esta disposición después de algún tiempo que se presentó. Los docentes, solo docentes titulares van a poder optar a cargos como por ejemplo decanaturas, direcciones, rectorados, consejos y bueno, otros puntos también importantes que se dan a conocer. Aclárenos, Alejandro. Sí, evidentemente ha llegado en las últimas horas esta sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia que nos ha llegado desde Sucre, y esto sin duda ha causado una especie de remolino dentro de la universidad, ¿no? Esta sentencia ratifica que siempre tuvimos la razón cuando exigíamos, mientras estuvimos como dirigentes en la FUL, juntamente con los estudiantes y sectores sociales de Cochabamba, exigiendo que los docentes deben dar examen para ser titulares, ¿no? Y para ser titulares obviamente tienen que poner sus conocimientos, sus méritos en cancha frente a tribunales calificadores y de esa forma gozar de esa categoría de ser catedrático titular en la universidad. Y bueno, esta sentencia ratifica todo aquello y además nos da las razones jurídicas y legales, ¿no? Porque no hace falta ser un gran jurista, un experto abogado para interpretar un artículo básicamente del estatuto que establecía que el docente, para ingresar a la universidad y ser titular, tiene que necesariamente cumplir con los requisitos y someterse a los mecanismos que establece el estatuto, ¿no? Y bueno, finalmente ha salido, pero lo cuestionable de todo esto es que esta demanda nosotros, para que salga esta sentencia, ya lo presentamos el 2015 durante la grave crisis y el conflicto que hubo en la universidad. Y mire, hasta el momento ha pasado más de 2 años, ha tardado en salir cuando el plazo era 45 días máximo que debe salir este tipo de fallos por la urgencia y la necesidad que en ese momento había en la universidad, porque casi parecía un Afganistán, ¿no? La universidad en ese momento, tierra de nadie. Entonces necesitábamos que la máxima instancia de la justicia boliviana se pronuncie, porque habían quedado agotadas todos, no había solución, el consejo no funcionaba, las instituciones que habían mediado habían fracasado, entonces tenía que tomar palabra el Tribunal Supremo. Pero no fue así, se lo guardaron en sus archivos esta sentencia, al parecer por órdenes ya de altas esferas, incluso del gobierno, porque en ese momento nosotros denunciábamos de que Waldo Jiménez, que era el rector y que buscaba esa titularización sin examen para docentes, respondía políticamente al gobierno. Y en aquella oportunidad nos denunciaron al magistrado Efrén Choque, que era uno de los magistrados, quien había instruido a los demás magistrados que no la firmen todavía, que esté ahí bajo llave en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y eso muestra, ¿no?, cuán podrida lamentablemente está la justicia en el país al amparo del actual gobierno, donde las víctimas no solo son los litigantes comunes, la ciudadanía de a pie, sino hasta las propias instituciones se ven perjudicadas y dañadas por este tipo de manoseo en la justicia boliviana. ¿Cuándo fue el último proceso de titularización? A ver, el proceso de titularización último fue aproximadamente hace 7 años atrás, ¿no? Según el estatuto se establece que cada facultad, bajo un calendario en toda la universidad, tienen que ir haciendo los procesos de titularización, que es sacar convocatorias públicas para que cualquier profesional del medio, incluso del exterior del país, pueda presentarse a ser docente en la universidad. Quien venza ese proceso de convocatoria a titularización o selección o admisión, también se lo llama,
pueda presentarse, ¿no? Y formar parte del plantel docente. Pero en los últimos 7, 8 años ya no se ha convocado, ya no han hecho esas convocatorias públicas. Directamente los docentes entran en calidad de interinatos a la universidad, y eso no es con examen, no es poniendo sus méritos, sino ya es porque gozan de algún favoritismo, de alguna autoridad, compadrerío, o tienen el beneplácito de algún grupo de poder en la universidad, o por ejemplo, hay autoridades que en las campañas electorales piden plata. Digamos, yo cuántas veces he visto profesionales van a la universidad, como no hay exámenes, como no hay convocatorias públicas, etcétera, lo que hacen es apostar a algunos candidatos, ponen para su campaña plata y a cambio les dicen que les van a meter de docentes. Y es así como han entrado a la universidad gran parte de los docentes, lamentablemente. Sé que hay muy buenos docentes, capaces, que seguramente en un examen pueden demostrar todos los conocimientos que tienen, pero también hay una gran cantidad que ha entrado así de forma completamente irregular, y esos son los docentes interinos, que supuestamente tenían que ser contratados para una sola gestión académica, es decir, un año, pero directamente han continuado, se los ha ido recontratando, a tal grado que se ha ido acumulando una masa de docentes de los 8 creo que son, ¿no? Ese es el caso de las autoridades que están ocupando cargos, ¿no? En el caso de los docentes, de los casi 2.000 docentes que hay aproximadamente, el plantel docente, solamente 700 son titulares, aquellos que han entrado por la puerta grande, podríamos decir, mediante el proceso de selección y admisión que establece el estatuto, o exámenes de competencia, más se lo conoce con ese término, solo 700. Los otros aproximadamente 1.300 docentes han entrado así con procesos irregulares, más comúnmente llamado con el dedazo que denunciábamos nosotros, ¿no? Y estos 1.300 docentes interinos o extraordinarios, ¿no?, se los tiene que regularizar, ¿no?, mediante un proceso de titularización, donde estos interinos compitan además dentro de ese proceso con otros profesionales que quieran también postularse a su materia que está dictando, ¿no? Y eso, lógico, ¿no? Y eso es lo que no quieren, ¿no? Perdón, si me permite, Alejandro, unos segunditos, tenemos la llamada de un televidente, seguramente con alguna pregunta. Adelante, buenos días. Buenos días, señorita. Quisiera primeramente felicitar al programa porque es el único programa que lleva estos temas que interesa a la población. Una pregunta quiero hacerle al señor Alejandro Mostajo. El señor Negro Ríos, o sea, no sé cómo se llama este señor, está haciendo publicaciones en varios canales y criticando, digamos, porque tal vez están hablando los del anterior ex-full de esta sentencia constitucional que ha salido, donde los docentes tienen que titularizarse con examen de competencia, pero sin embargo él dice no hay tal examen de competencia, no, sin embargo él tiene un compromiso con los docentes en la universidad, bien sabe Alejandro y bien sabe todos los universitarios, que tiene como una treta, digamos, con los mismos docentes extraordinarios, ordinarios, esos que les ha dicho que les va a titularizar sí o sí, y no va a permitir que vaya gente profesional y se presente a hacer el examen de competencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque la FUL de ahora no representa al estudiante, la FUL de ahora representa a Negro Ríos. Y me gustaría que haga seguimiento el señor Alejandro Mostajo, porque el señor Alejandro Mostajo no es el único representante que ha sido de la FUL anterior, han sido muy buenos alumnos, entre ellos Melanie y otros, que han sido los mejores alumnos representando al Frente FUL URUS de la Facultad de Derecho. Entonces, hagan seguimiento, por favor, señor Alejandro Mostajo, porque este señor prácticamente ha convertido en su hacienda la universidad, la Facultad de Derecho. Sí, no lo estoy insultando, nada, pero sin embargo, este señor hace lo que quiere y deshace dentro de la universidad. Incluso
poniendo docentes a dedo últimamente en la facultad, como es el caso de la señora Claudia Mancilla, que ha sido exfiscal y que no puede trabajar en ninguna institución pública. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el comentario. Alejandro. Sí, indudablemente íbamos a entrar a ese tema, ¿no?, del futuro de esta sentencia en la universidad. Indudablemente el rector ha salido ya a responder ha reaccionado a esta sentencia y bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar en algunos medios de comunicación. Él aplaudió eso, su palabra. ¿sí? El tema es que está tratando de minimizar, ¿no?, y buscar dar tranquilidad a esa gran masa de docentes extraordinarios interinos, de que no se preocupen, esto no tiene efectos, vamos a discutir nuevamente otro tipo de derechos políticos. Es que el tema es que este señor Juan Ríos, junto a otros líderes de estos grupos de poder que se han adueñado de la universidad, estoy hablando no solo de Juan Ríos, sino Waldo Jiménez, Rolando López, Lucio González, Elmer Pérez, todos esos señores que se han repartido la universidad y que manejan las facultades como sus feudos y haciendas, ¿no?, han ido ganando terreno en la universidad para ocupar cargos de rectores, decanos, dirigentes docentes, prometiéndoles a estos interinos que les iban a dar la titularización como regalito de Navidad cuando ellos accedan a esos cargos. Durante 10 años les han prometido que los iban a titularizar sin examen, y esta sentencia evidencia que todo eso fue falsas promesas, fue un rotundo fracaso. No ha corrido ni nunca va a correr una titularización que esté al margen de la ley universitaria, que es el estatuto y las normas que establecen claros mecanismos de cómo es la titularización. Juan Ríos ha salido a decir de que con esta resolución del tribunal vamos a discutir nuevas formas de derechos políticos. Dice, no hay dónde más discutir. Es que ellos no quieren que esa masa de docentes a quienes han prometido titularización se les vengan encima, porque gracias a esa promesa nuevamente Juan Ríos es rector, porque el voto docente, recordemos, pesa de tal grado que vale por 70 estudiantes un voto docente. Entonces, a esta masa de docentes interinos les prometen aquello, con eso ocupan cargos y ahora no saben qué hacer y salen a responder cualquier pachotada, ¿no? Porque no solamente para ser docentes titulares hay que dar examen, sino para ocupar cargos de autoridades dentro de la universidad tiene que cumplir con esa condición de ser docentes titulares. Y hoy, bajo esta sentencia, usted hace rato mencionaba un número aproximado de perjudicados, se refiere a quienes están ocupando cargos de autoridades, no son docentes, ¿no? Estoy hablando de decanos, directores de carrera, jefes de departamento. Ellos sí o sí, a partir de este fallo, tienen que dejar sus cargos. Tienen que dejar sus cargos como que ya lo están haciendo. No se discute. No se discute, ¿no? ¿Qué resoluciones quedarían nulas, por ejemplo? No, resoluciones que perjudiquen a terceros, el mismo fallo establece, y en eso se apoya el rector, solo lee ese artículo que dice que todos los obrados que han hecho estas autoridades ilegales se vuelven legales, se avalan. Porque es el cargo, no es el nombre, ¿no? Claro, exacto. Por ejemplo, temas que hayan decidido y que afecten a terceras personas, eso no tiene carácter retroactivo, no se perjudica. Por ejemplo, haber firmado títulos, el anterior rector, por ejemplo, Garbizu, el interino, ha firmado títulos, eso automáticamente corre y es legal, eso establece la sentencia, ¿no? Ahora, en cuanto a los pagos que han recibido, Ríos decía, esto no se devuelve, los pagos no vamos a devolver. Claro, eso habla claramente y dice de que no tiene carácter retroactivo, pero en el marco de esta sentencia se puede plantear un otro proceso en la justicia, ¿no? Para que se determine qué daño ha habido, puede incluso tipificarse penalmente, civilmente el tema, pero ya es un otro proceso. Efectivamente la sentencia no establece que tienen que devolver de forma ya esos sueldos cobrados por ocupar cargos ilegales. Es un nuevo proceso que tendríamos que hacer cualquier ciudadano
tendría que ser el rector o la misma universidad constituirse en parte, pero no lo va a hacer, ya ha anunciado el rector, ¿no? Más bien va a buscar burlar esta sentencia. Tendremos que ser parte de la ciudadanía y nosotros, por lo menos mi persona, está valorando como ex dirigente de la FUL, iniciar alguna demanda, ¿no? Pero me pregunto, ¿qué se puede esperar en esta justicia? ¿No? Vamos a tomar los mecanismos correspondientes, las acciones que esté en nuestras manos para hacer que se cumpla al pie de la letra primero esta sentencia y ver con algunos abogados más que están prestos a colaborar qué otras acciones se puede tomar frente a esa usurpación de cargos que ha habido en la universidad. La Contraloría debería actuar, esto debería remitirse al Ministerio Público y obrar en función a esto, pero no lo van a hacer de oficio, tendremos que hacer alguna gente para ver aquel tema, ¿no? Ahora, los extraordinarios, ¿qué es lo que tienen que hacer? El rector, para de una vez subsanar este tema de los extraordinarios en la universidad, de los docentes interinos, tiene que llamar al Consejo Universitario, instruir a las facultades que se reúnan sus consejos facultativos y lanzar las convocatorias. Se tiene que llamar a consejo entonces, sí o sí. Y ya lanzar las convocatorias. Lo que la sentencia establece es que la universidad respete su estatuto, como también para nombrar a sus docentes y nutrirse de su personal como autoridades universitarias, ¿no? Claramente establece requisitos y eso es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Y esa fue siempre la exigencia cuando estuvimos de estudiantes y dirigentes en la universidad, que se cumpla la norma, nada más, ese fue el pedido, pero lamentablemente insisten las autoridades en burlar las normas universitarias, se han otorgado esos famosos derechos políticos, a título de que todos tenemos derechos, no, y no es así, en realidad todos tenemos derechos políticos, pero para acceder a un cargo hay que cumplir requisitos, ¿no? Por ejemplo, para ser diputado, para ser presidente del país, uno tiene que ser mayor a 21 años, tiene que haber hecho el servicio militar, cumplir con ser ciudadano boliviano, etcétera. Y lo mismo en la universidad, para ocupar cargos de rector, decanos o de cualquier jefatura, ser docente titular, dictar un número X de materias, son requisitos que se tienen que establecer. Los derechos políticos no nacemos automáticamente así a libre albedrío, hay que cumplir requisitos y eso siempre ha sido la exigencia en la universidad. Ahora, en cuanto a estos cargos dentro de la universidad ocupados por docentes interinos, el rector ha salido a mencionar de que este amparo o esta resolución solo va a afectar a 9, puedo contar a 15, con los... creo que dijo, ¿no? Sí, a 15, puedo contar con los dedos, ha dicho, ¿no? Tal decano, tal director. No, no es así, él solo está hablando y queriendo mostrar de aquellos que han sido electos por voto, ¿no? Pero también hay cargos, pues, bajo nombramiento directo, estamos hablando de directores, por ejemplo, de las reparticiones universitarias, que no son electos, pero sí tienen que ser nombrados por el Consejo Universitario, bajo una terna de entre los docentes, y además cumplir con el requisito de titularidad, ¿no? Estamos hablando de jefes de centros de investigación, estamos hablando de jefes de departamento, jefes de registros e inscripciones, de todas las reparticiones, que son en total 180 cargos de autoridades, ¿no? De los cuales obviamente sobrepasan los 100 que están ocupando sin cumplir el estatuto. Y además, mire, consejeros, docentes, solamente en mi carrera, por ejemplo, que era ingeniería civil, estamos hablando de 6, por lo menos 6 consejeros que no eran titulares, ¿no? Entre consejeros universitarios, facultativos, de carrera, ¿no? Entonces, es muchas las autoridades que están al margen de la norma y que obviamente todos esos deben cesar en sus cargos y, bueno, reemplazarse por docentes titulares. Uno será vía elecciones y otro será, pues, conforme al estatuto mediante una terna y por mérito. ¿Y qué ha querido decir, perdón, Teresa, el rector al afirmar que en un mes se va a restituir justamente a esos interinos sus derechos políticos? Eso ya no tiene cabida en la universidad. ¿De qué derechos? Este mismo rector, el año 2010, cuando él fue rector, otorgó estos derechos políticos
así lo ha denominado, ¿no?, a estos docentes interinos para que, sin ser titulares, ocupen cargos en la universidad, ¿no? Querrá darles nuevos derechos, pero ya no hay. Esta sentencia define claramente que sus autoridades deben ser nombrados en el marco del estatuto, ¿no? ¿Y qué establece el estatuto? Que para ocupar cargos deben ser docentes titulares. ¿Y cómo se adquiere la titularidad? Es dando exámenes de competencia, no hay otra, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer, ¿no?, en la universidad. Si se quiere recuperar la institucionalidad, no puede manejarse San Simón, una superior casa de estudios, como si fuera un sindicato más del MAS o de algún partido. Ayer hablaba el dirigente de los docentes, en un medio decía: los docentes extraordinarios somos la mayoría aquí en la universidad y se tiene que hacer caso a las mayorías, por tanto eso es democracia. No, o sea, no sé, en la universidad no se trata de mayorías y minorías, no se trata de una institución académica que para cumplir, ser docente o adquirir el rango de titularidad, tiene que poner conocimientos y méritos en cancha, no porque son mayoría ellos se van a quedar de docentes ahí sin actualizarse, sin someterse a evaluaciones periódicas y además sin dar la posibilidad a profesionales del medio, que seguramente hay muchos capaces que tranquilamente pueden entrar a la universidad y rendir adecuadamente al impartir la docencia, ¿no? Y además gente con actualización, porque así como hay buenos docentes en la universidad, también hay otros muy malos, ¿no?, que siguen repitiendo de memoria cosas que han aprendido hace 10, 20 años atrás. Por ejemplo, el mismo rector ayer en un medio de comunicación se refería a las redes sociales, ¿no?, y me criticaba que mi persona había tenido un premio por alguna razón. Muestra que el señor, por ejemplo, tiene completo desconocimiento de cómo es el manejo de las redes sociales, y en ese plano mismo están muchos otros docentes, ¿no? Hoy gran parte del ejercicio de la profesión está basado en determinadas aplicaciones, programas, paquetes informáticos, computacionales, y esas cosas no se enseña en la universidad, lamentablemente. Por sus propios medios, los estudiantes tienen que ir a aprender paquetes programáticos, el mundo virtual que hoy se está estandarizando a nivel global. Todas esas cosas no enseñan, ¿no? Muchos estudiantes en la universidad establecen ya, por ejemplo, recurriendo a tutoriales en YouTube, uno aprende más que con el docente, ¿no? Y eso no puede seguir así. Más bien se tiene que, se tiene que complementar todos los instrumentos tecnológicos a la formación de los estudiantes, y eso no está ocurriendo en la universidad, y San Simón necesita nutrirse de docentes así, actualizados, que estén compenetrados ya en ese mundo, ¿no? Y de esa forma tener profesionales ya a la altura de los avances científicos, tecnológicos, y contribuir obviamente de esa manera al desarrollo de este país. Lamentablemente esta crisis aguda que está viviendo al interior de San Simón trae repercusiones, ¿no?, porque también es una universidad de prestigio, tanto a nivel nacional e internacional. Tenemos reconocidos que han salido de San Simón. Realmente es una universidad muy grande, muy reconocida a nivel profesional. Esperemos que tenga toda una solución en beneficio de la población. Y es esa población la que se da cuenta, y quién no quiere a los mejores al interior de la universidad, que, como dice Teresa, se recupere ese prestigio tan grande que tiene la universidad, que ha tenido, y quién no va a querer que entre el mejor, pero dando un examen, con el examen, no porque fue amigo, porque le debían. Entonces yo creo que no hay por dónde perderse, Alejandro. Con el examen entrarán pues los mejores. Exactamente. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias por la presencia. Hasta otra oportunidad. ¿Algo más si tienes que agregar? Sí, a tiempo de despedirme, si me permite, y con las disculpas del caso. Mire, nosotros como dirigentes de la FUL el año 2015 nos hemos movilizado y hemos luchado para que se respete las normas y los docentes entren con examen, pero miren, por haber exigido que la ley se cumpla, los enjuiciados y procesados más bien hemos sido nosotros. Mi persona junto a otros compañeros seguimos yendo a firmar a la Fiscalía cada semana. Es más, mi persona no puede salir del país porque estoy arraigado, ni siquiera para hacer una maestría y especializar mis estudios, porque oportunidades se me están presentando, todo por esta situación irregular de la justicia. Y mientras quienes han vulnerado las normas, las leyes, siguen campeando felices
impunes, es más, cobrando hasta sueldos por encima de la norma, ¿no? Y la Contraloría y la Justicia no actúa bien contra estos señores como debería ser. Y eso quiero denunciar, y no vaya a ser que mañana por denunciar o venir a hablar, el rector ya lo ha anunciado que estamos buscando algún protagonismo político. Mi persona no tiene afán alguno de volverse a postular a la FUL, nada. Simplemente es parte del legado como dirigentes que hemos dejado y que hoy, porque ha salido tarde, nos toca hablar sobre el tema. Y nosotros hemos invitado a Alejandro Mostajo justamente porque sabe, él ha iniciado este proceso, entonces tenía que venir y dar su palabra. Gracias, Alejandro. Muchas bueno, gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. Amigos, les pido que le den me gusta a la página y de esa manera les llegará todo el material que compartimos. Y si el video lo han visto en YouTube, denle al botón suscribirse.